Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy nos visita desde Uruguay Freddy Ojeda Camarano. Él es licenciado en enfermería, especialista en cuidados paliativos de adultos. Es licenciado también en la Unidad de Cuidados Paliativos de la Asociación Española, fundador de PALAIF, empresa de capacitación y asesoría en cuidados paliativos, y autor del libro Un gusto conocerte, donde comparte casos reales y sobre la importancia de los cuidados paliativos, tanto para el paciente como para la familia. Bienvenido, Freddy, un placer tenerte con nosotras. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir un poquito de los cuidados paliativos con ustedes en este espacio. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos a las órdenes para poder seguir compartiendo, siempre con el objetivo de que más pacientes y más familias puedan beneficiarse de los cuidados y que bueno, más profesionales de la salud también incorporen conocimientos para poder acompañarlos. Para comenzar, me gustaría conocer acerca de PaLife. ¿Cómo surgió PaLife Cuidados Paliativos? Y también acerca de tu libro, Un gusto conocerte, ¿qué fue lo que te motivó a escribirlo? Bueno, mirá, primero surgió el libro en el 2019. Yo ya venía trabajando en cuidados paliativos desde hacía un tiempo, me estaba formando en la diplomatura en cuidados paliativos, pero ya hacía 2 años por ahí que venía trabajando con pacientes de cuidados paliativos en la unidad. Y la verdad que mi trabajo era más técnico, de acompañar, de estar, de control de síntomas, de pasar medicación y demás, pero estaba teniendo la oportunidad de hacer visitas solo en la casa de los pacientes, consultas de enfermería, y bueno, empecé a tener charlas un poco más profundas con los pacientes y a preguntarle más cómo se sentían, qué pensaban, qué querían, y bueno, un 2 de enero tuve una charla muy especial con una paciente que después llegué a mi casa y la conté esa charla y cuando miro había emoción del otro lado, ¿no? Dice, esto lo tenés que escribir para que más personas puedan conocer estas historias. Y a mí no me gustaba escribir, la verdad. Pero bueno, eh, empecé a escribirla y después fui a otra casa y pasó otra cosa y otra historia y la verdad que los pacientes son muy sabios en esta etapa. Ellos tienen un nivel de conciencia superior que contactan muy profundo con las cosas que realmente importan en la vida y te dejan enseñanzas permanentes todo el tiempo. Entonces, bueno, me ayudó a desarrollar una consulta más presente, ¿no? Y estar más atento a cada historia y a cada enseñanza. Y bueno, fui escribiendo algunas de ellas y se transformaron en un libro que escribí con un poco de miedo, pero bueno, se lo presenté a quien en ese momento estaba coordinando los cuidados paliativos en Uruguay, en el Ministerio de Salud Pública, que es una referente, y le dije, mira, ¿qué te parece? Y si pasaba ese filtro, bueno se escribía el libro, ¿no? Y salía el libro. Y bueno, a ella le gustó mucho la historia, me dijo, yo te escribo el prólogo. Y bueno, así que bueno, lo escribió la doctora Gabriela Piris, que ahora vuelve al Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay, de Cuidados Paliativos, el prólogo de estas historias que empezaron a cambiar mi forma de vivir los cuidados paliativos también. Así que bueno, son 20 historias de pacientes que cuentan un poco qué son los cuidados paliativos, pero de una manera didáctica y siempre tratando de dejar un mensaje para nosotros hoy. Así comenzó Un Gusto Conocer, a escribirse allá en el 2019. Y después de eso, en el 2020, eh, nosotros estábamos en pandemia, saliendo de la pandemia, y se estaban haciendo actividades, pero cada institución o cada lugar hacía como actividades de cuidados paliativos y iba muy poquita gente, ¿no? Y estaban muy interesantes las actividades que se hacían. Y digo, esto se tiene que enterar más personas, se tienen que enterar más profesionales. Así que abrí una cuenta de Instagram, que en ese momento le puse Info Cuidados Paliativos Uruguay, y todas las actividades que había las empecé a subir ahí, ¿no?
Y claro, al principio tenía 4 o 5 seguidores, que eran mi familia, amigos, y bueno, pidiendo, síganme, síganme y demás. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y después los seguidores, los amigos de Instagram empezaron a decir por qué necesitamos un taller, necesitamos aprender de esto, aprender de lo otro. Y bueno, una escuela de enfermería se acercó, una escuela muy amiga, Freddy, tenés que hacer un taller, un curso y demás. Y así fue, se fue haciendo, me fui animando, al principio con un poco de miedo de hacer, pero bueno, después también el hecho de tener la diplomatura, la especialidad, me fue dando más ánimo y la verdad que hay mucha necesidad de aprender y de conocer los cuidados, o sea, hay mucho interés desde el personal de la salud también para poder acompañar. Y bueno, fue creciendo y la cuenta de Instagram tiene más de 15.000 seguidores, en TikTok también hay videos con más de medio millón de visualizaciones y bueno, es una linda forma de contar los cuidados paliativos y bueno, se han hecho lindos vínculos no solo en Uruguay, sino en otros países y tenemos docentes que invitamos a compartir determinados talleres en Palife de otros países, ya hemos tenido de Uruguay, de España, de Argentina, de México, así que bueno, eh, está lindo esto, a mí me gusta mucho, es un proyecto que me gusta mucho, la docencia me encanta, compartir y difundir me encanta, entonces bueno, va creciendo de manera natural, siguen llegando propuestas, siguen llegando ideas y bueno, Palife es eso, es un lugar para difundir los cuidados paliativos, contarlos un poco de adentro y capacitar no solo profesionales de la salud, sino también familiares, cuidadores, pacientes que están y que necesitan conocer un poco más. Y bueno, esa es el propósito. Ahora en Uruguay, este fin de semana, jueves, viernes y sábado, estuvo el Congreso de Cuidados Paliativos Nacional y se acerca una doctora y me dice, Freddy, hay pacientes que les muestro determinados videos que vos haces, no dejes de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es una linda forma también de sumar y de apoyar a otros equipos, así que bueno, eso, por ahí va para ahí. Muy, muy linda la historia y qué bueno que te hayas animado a hacerlo y a difundir y a seguir trabajando esto. Y te quería consultar, ya que en el 2023 salió una ley en Uruguay que es la de cuidados paliativos. Contanos un poco acerca de eso. Bueno, mira, desde varios años atrás, la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, con varias referentes, empezaron a trabajar, a trabajar, a trabajar y a concientizar y a hablar con los políticos de nuestro país para decirles la importancia. Y ese fue un gran trabajo de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, hasta que, bueno, en 2023 se decreta la Ley de Cuidados Paliativos en Uruguay, que dice que todos tienen derecho a recibir los cuidados paliativos, ¿no? Que son un derecho en salud. Está vigente desde 2023, pero aún se está trabajando porque no está reglamentada. Eso quiere decir que las instituciones todavía no se ven obligadas a prestar determinados servicios. Entonces, bueno, actualmente la ley está, los servicios, las instituciones ofrecen los cuidados paliativos, pero es distinta en cada institución y en cada parte del país. Entonces, bueno, ahora le toca al área programática del Ministerio de Salud Pública, al área de cuidados paliativos, seguir trabajando en la reglamentación de esta ley para que, bueno, para que pueda ser equitativo, ¿no? Lo que se ofrece en cuidados paliativos, de que todos tengan un determinado nivel de profesionales que trabajen en los cuidados paliativos, una cantidad de horario dedicada a eso, que haya profesionales de todas las disciplinas y que, bueno, que sea accesible para las personas poder llegar a los cuidados paliativos. Entonces, bueno, se sigue trabajando. Uruguay es un país de referencia en los cuidados paliativos, pero todavía nos queda mucho para hacer y para seguir creciendo. Ahora,
Me gustaría que profundizaras un poco más acerca de las implicancias de cuidados paliativos, qué es lo que deberíamos conocer, más allá de que nosotros somos profesionales de la salud, pero también destinado a lo que es el público en general, y la importancia de adecuar cada plan a las necesidades y a los deseos del paciente. Bien, gracias, Gabriela. Bueno, los cuidados paliativos, lo que buscamos siempre es poder ofrecerle calidad de vida al paciente, ¿no? Los pacientes están pasando por un momento de enfermedad, una enfermedad que amenaza su vida. Esa enfermedad puede ser oncológica o no oncológica. Y hay una pregunta que a veces se hace sorpresa, es si nos sorprendería que el paciente fallezca en menos de un año. Entonces, bueno, esa pregunta es parte de un criterio que se llama criterio NECPAL, que mide las necesidades paliativas del paciente, que mide la funcionalidad del paciente, mide el grado de la enfermedad, mide si el paciente ha declinado en su alimentación, ha declinado en su hacer, ha declinado en su salud. Y de acuerdo a esos criterios, NECPAL se mide si el paciente tiene criterio de entrar o no a una unidad de cuidados paliativos, que tiene ese objetivo, mejorar la calidad de vida. Esta unidad de cuidados paliativos está formada por distintas disciplinas: médicos, trabajadores sociales, licenciados en enfermería, auxiliares en enfermería y psicólogos. Esas son las cuatro disciplinas mínimas que debe conformar un equipo de cuidados paliativos. Y nosotros hacemos un acompañamiento al paciente, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, social y espiritual. Hacemos una mirada integral del paciente, ¿no? Nos interesa todos los factores que influyen en su vida, no solo lo físico. Entonces nosotros debemos acompañarlos. Antes se entendía los cuidados paliativos como, bueno, se hace todo lo posible para curar, y cuando ya no se puede curar o no hay un tratamiento específico para curar, o no le puedo seguir haciendo ni quimio, ni radio, ni intervenirlo quirúrgicamente, ahí se lo derivaba a un equipo de cuidados paliativos al paciente, ¿no? Y esto significaba un abandono de su equipo tratante, con el cual a veces venía un año, 2 años, tres tratándose, y a partir de ahora ellos sentían que le soltaban la mano para que llegue un nuevo equipo de cuidados paliativos para el final de su vida, ¿no? Que es como el concepto que tiene la mayoría de las personas, y muchos profesionales de la salud también piensan lo mismo, ¿no? Cuidados paliativos es cuando ya el paciente está próximo a fallecer. Sin embargo, nosotros debemos trabajar desde antes, desde que el diagnóstico ya es complicado, desde que el diagnóstico ya se sabe que la vida se ve amenazada, porque hay mucho para trabajar con el paciente, mucho que implica toma de decisiones, qué hacer, qué no hacer, decisiones que tienen que tomar con su familia. Hay pacientes muy jóvenes que a veces quedan hijos, que quedan con su madre o con su padre, toma decisiones de cómo cerrar esa vida también. Y bueno, y debemos acompañar en todos estos aspectos, ¿no? Y nosotros tenemos una mirada integral porque entendemos que al paciente le afecta lo que siente, lo que piensa, en también el control de síntomas, ¿no? Si hay una madre joven de 30 y pocos años que tiene una hija de 2 y tiene una enfermedad que puede ser un cáncer, que ya no está en etapa de curar, que no se puede hacer quimio, que no se puede hacer radio, eh, es probable que esta paciente tenga dolor físico por su cáncer, por su enfermedad, pero seguramente haya otros aspectos emocionales vinculados a ser tan joven, a tener una hija tan chica, y esto lo debemos acompañar desde las distintas áreas, ¿no? Entonces, eh, no solo debemos saber de dolor, sino también de acompañamiento psicológico, emocional, social en cada paciente, y cómo esto influye y repercute en cada paciente. Y vos mencionabas algo que es las necesidades que tienen los pacientes, ¿no? Cada paciente, cada familia tiene sus necesidades, y nosotros debemos trabajar en base a ellas. Y en cada paciente y en cada familia es distinta, completamente distinta. Entonces, para esta paciente puede ser su mayor preocupación su hija, con quién va a quedar, y para otro paciente capaz que
puede ser la enfermedad y para otro capaz que la enfermedad la acepta, pero tiene otras cosas pendientes para resolver y nosotros no vamos a juzgar a nadie, vamos a tratar de acompañarlo y de que en la situación en la que esté pase lo mejor posible, controlar los síntomas y darle contención. Y algo que nosotros trabajamos mucho es en el paciente, pero también en la familia, ¿no? Que acompaña, porque los profesionales de salud estamos un rato en la casa eh, y después quienes quedan son los familiares. En Uruguay, por lo menos, la mayoría de nuestros pacientes están en sus casas, ¿no? Entonces nosotros vamos, hacemos la visita, estamos un rato, pero la familia debe saber en qué va la situación, cuáles son los medicamentos que debe tomar, cuáles son los síntomas que pueden aparecer, cómo controlarlos, cómo actuar, cómo trabajar. Y debemos siempre ir previniendo situaciones que pueden pasar para que la familia no los tome de sorpresa, ¿no? Entonces siempre tratamos de ir como un pasito adelante de lo que se viene para que ellos sepan que esto no los sorprenda, porque si no hay un equipo que acompañe y les diga, mira, puede pasar esto, hay que hacer tal cosa, puede pasar lo otro, hay que hacer tal cosa. Si eso pasa, genera mucha desesperación, ¿no? En la familia y en el paciente también, y pasan mal. Entonces, bueno, si nosotros ya estamos adelantados, ya le dejamos rescate de determinados fármacos para controlar determinados síntomas, la familia puede resolver rápidamente y eso es parte del acompañamiento de que tengan la mejor calidad de vida, ¿no? Si nosotros no hacemos eso y si no hay un equipo de cuidados paliativos que ya haya trabajado eso, ese paciente empieza con dolor, con náuseas, con vómitos, con confusión, con delirio, la familia se preocupa, se angustia, tienen que llamar a los médicos de urgencia que no conocen por ahí la situación del paciente y se empieza a actuar, pero sin un seguimiento, ¿no? Y nosotros si ya estamos trabajando, ya hay como estipulado qué hacer en determinados momentos o hay un médico al que se le puede consultar y bueno, se evita todo esto de pasar mal por parte de la familia y por parte del paciente. Muy bien, recién nos comentaste algo de la parte emocional del paciente. ¿En qué consiste este acompañamiento emocional, espiritual, y cuál es la importancia? Bueno, mira, capaz que me gustaría leer un poquito una historia del libro, la primera historia para ir metiéndonos en cuán importantes son otros aspectos con el paciente, ¿no? El libro comienza con una historia de esta paciente que yo les conté, que fue a visitar un 2 de enero y se llama, el título es Familia. En los sillones del amplio living me encontraba conversando con ella. Caudorat era una señora muy coqueta y hasta hacía unos meses trabajaba en su casa, en su peluquería. Las paredes pintadas de rosado, los espejos, las sillas especiales, los productos, las pelucas y las revistas permanecían ahí y le traían recuerdos. Antes sus vecinas iban a cortarse el pelo y charlar con ellas. Luego un momento de silencio, esos recuerdos la llevaban a decirme, ahora mis hijos casi no vienen y no traen a mis nietos para no molestarme, pero no se los digo para no preocuparlos. Era un 2 de enero. Tuvimos una charla de esas lindas y bien profundas. Nos dimos cuenta de que nadie nos prepara para enfrentar la enfermedad de nuestros seres queridos. Nos preparan para reunirnos, para comer, para jugar, pasear, viajar, reírnos, disfrutar e irnos a cortar el pelo y charlar con la peluquera. Pero para estar enfermos, no nos prepara. Eso da miedo, no lo queremos, y muchas veces sin saberlo tratamos de evitarlo. Se nos activa un mecanismo de defensa para protegernos y no lastimarnos. Preferimos no hablarlo, no exponer nuestros sentimientos, para que no nos hagan daño. Pero ese silencio tan vacío y duro nos lastima por dentro y nos distancia a nuestro ser querido que sufre a solas. Aquí es donde tenemos la oportunidad de detenernos a pensar y profundizar en nuestros sentimientos, pero también en sus sentimientos. No en lo que dice, pide o quiere, sino en lo que siente. Es justo en ese momento, en el final de la vida, que necesita que tomemos su mano y lo acompañemos. Animarnos a enfrentarlo reconforta, se valora y homenajea la vida. Esas sensaciones lastimosas serán sustituyendo por compasión y consuelo para el paciente y para quien lo acompaña. Poder caminar juntos en el final de la vida no tiene precio.
Y el acompañamiento emocional y espiritual va vinculado en eso, ¿no? En que es un momento difícil, del que no estamos preparados. Es algo de lo que no se habla y por eso agradezco tanto este espacio, porque no se habla de preparar el final, no se habla de cómo se llega al final. Estamos acostumbrados en la salud a curar, a sanar, a mejorar, a crecer, a todo lo que es avanzar, pero el cierre no estamos muy acostumbrados a hablar. Entonces, en esto de lo emocional debemos acompañar a los pacientes que lo sienten en su cuerpo, pero no saben cómo vivirlo, cómo expresarlo. Esta paciente aisló a todo el mundo. O sea, no quería que nadie la viera enferma. Era una señora súper elegante, coqueta, que ahora tenía una traqueotomía y estaba calva. No quería que nadie la viera así, ¿no? Y a sus seres más queridos los alejó. Entonces nosotros muchas veces tratamos de explicar esas emociones que son normales en esta etapa y que se deben de vivir, pero que si el paciente las entiende y la familia también, lo van a transitar juntos y acompañados, ¿no? Y muchas veces hacemos de nexo y muchas veces facilitamos esa comunicación entre el paciente y la familia, porque muchas veces el paciente lógicamente siente su enfermedad, siente que la cosa no va bien y no sabe cómo hablarlo, cómo decirlo, y la familia lo ve de afuera. Entonces se genera como una barrera de no te digo para no ponerte peor, no me cuentes porque me siento mal y demás, y termina el paciente solo y el familiar lejos sin saber qué hacer también. Entonces hacemos mucho de nexo para dar contención, favorecer la comunicación y que ellos se puedan apoyar. Nosotros estamos convencidos de que si esto se puede unir, si la familia y el paciente van juntos, van acompañados, ¿no? No quiere decir que, que sea más lindo, pero están juntos, ¿no? La familia y el ser querido están juntos pasando por este momento difícil y no están solos. Entonces, la contención emocional va en escuchar, con una escucha sumamente empática, sin juzgar, tratando de entender qué necesita el paciente y la familia en ese momento y ver desde nuestro lado qué le podemos aportar. A veces es escucha, a veces compañía, a veces es decir, algo que necesitan en ese momento. Las recetas perfectas no existen. El final lo maneja cada paciente y cada familia. Nosotros no podemos direccionar la vida de las personas, pero sí acompañarlas para que puedan estar lo mejor posible. Y en esto el trabajo lo hace todo el equipo, ¿no? Lo, lo debería hacer el médico, el enfermero, el psicólogo, el trabajador social. Cuando a nosotros nos forman en las especialidades, en las maestrías y demás, yo estoy sentado al lado del médico, del trabajador social y del psicólogo. O sea, todos aprendemos lo mismo, y debemos incorporar herramientas para actuar en distintas áreas, ¿no? Esto se le llama interdisciplina porque yo soy el licenciado en enfermería, pero debo saber un poco de psicología, de trabajo social y de medicina. Y el médico lo mismo para con las otras tres disciplinas. Cosa de que cuando nos sentemos al lado del paciente, cualquiera de los cuatro pueda ir por el mismo camino. Cada uno se enfoque en su área, pero todos ir por el mismo rumbo, que es lo que necesitan el paciente. Y el apoyo psicológico está liderado por el psicólogo, él nos va guiando cómo acompañar al paciente o le saca el perfil, y bueno, y tendríamos que ir por acá, ¿no? Y bueno, pero ellos tienen consultas con los pacientes, telefónicas o presenciales, y nosotros después seguimos dando contención, ¿no? Ellos hablan con el que tienen al lado, con el que siente que lo escucha, y bueno, la enfermería tiene una gran responsabilidad en esto también, porque pasa tiempo con ellos, pasándole medicación, curándolos, higienizándolos y demás, y siempre son oportunidades para intercambiar y para acompañar. Así que bueno. Se, lo importante es estar presente. Enric Benito es un referente en espiritualidad, es un español. Él siempre dice que nosotros terminamos siendo la herramienta, ¿no? La herramienta de acompañamiento. Por eso, bueno, desde mi lado trato de formarme y formar
lo más posible para que esa herramienta sea lo más nutrida posible, ¿no? Que si nos toca un clavito chiquito, bueno, podamos darle con la precisión exacta y si nos toca un clavo grande, poder darle fuerte, ¿no? Y me refiero a que todos los pacientes son distintos y la forma de hablar es completamente distinta. Y nos va a tocar una anciana frágil, súper delicada, que toda la familia la quiere y que cocina riquísimo y que está con su delantal y estuvo para todo el mundo y también nos va a tocar un viejo rezongón que no lo quiere nadie y que se pelea con todo y te rezonga y por ahí nos toca también un médico grado 5 que sabe un montón y que uno llega y se tiene que sentar al lado de ellos y explicarle qué es lo que tiene y ya lo saben y bueno, entonces con los tres te tenés que parar de manera distinta y hablar de manera distinta, ¿no? Entonces está vinculado un poco a lo que decía Gabriela, ¿no? Las necesidades del paciente que no es solo que el paciente me diga lo que necesita, sino la habilidad de nosotros de poder ver qué necesita y cómo adecuar nuestro acompañamiento a sus necesidades, ¿no? Y ahí está la habilidad de los paliativistas de ir distinto, ¿no? Es como, también es un poco, es algo que se trabaja con la experiencia, porque si no, no contactás con el paciente, no llegás. Y acá necesitas que se junten dos profesionales, ¿no? El profesional en la salud, que viene a ser el enfermero, el médico, el trabajador social, pero se junta y se reúne al lado del profesional en la vida, que es el paciente, ¿no? En su vida. Nadie sabe mejor que él lo que necesita. Y ahí está esta habilidad de, bueno, este ida y vuelta y de poder tener una cercanía, de poder tener un contacto humano, persona a persona, y bueno, estoy acá para acompañarte y ver qué podemos hacer para que estés mejor. Me gustaría quedarme con esto, con los conceptos que nos brindaste acerca de cómo se trabaja, la importancia de tener el equipo terapéutico adecuado, brindarle todas las herramientas al paciente, contemplar el lado emocional, los objetivos pensados y centrados en ellos, también tener en cuenta el entorno y si existe o no la red de contención, porque muchas veces está ausente y cómo seguir abordando y darle las herramientas para que ellos también comprendan. Y para finalizar, me gustaría que nos comentaras acerca de cómo pueden adquirir el libro Un gusto conocerte y también cómo se pueden contactar con Palife. Bueno, buenísimo, muchas gracias por el espacio. Palife está en las redes sociales, está en Instagram, ponen Palife, que se escribe palife.uy en Instagram, pero también tenemos nuestra página web www.palife.com.uy y ahí están todos los cursos, las capacitaciones, los próximos talleres y demás. Instagram es un poco más entretenido, subimos videos, hacemos sorteos y generamos espacios para compartir, pero todas las capacitaciones las encuentran en nuestra página web. Ahí tanto en el Instagram como en la página web encuentran el correo, el teléfono de Palife para contactarse y bueno, nada, estamos a las órdenes siempre para poder seguir difundiendo los cuidados paliativos y capacitando y seguir aprendiendo, así que bueno, estamos a las órdenes con eso. Bueno, muchísimas gracias, Freddy, por haber participado en este podcast. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.